podemos tomar decisiones sin haber consultado con el Eterno. No podemos tomar decisiones sin tener una revelación acerca de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Saludos a Dubrasca, Marglevis, que está en Guatire, bendiciones. Bendigo a una amiga y alguien a quien respeto mucho, Damari Moreno, bendiciones. Tiempo sin saber de usted. Le saludo y le envío muchas bendiciones. Entonces, es sumamente importante que tengamos la dirección de Dios. Es muy importante que tengamos la dirección de Dios. Jamás seremos eficaces si lo que estamos haciendo no es la voluntad de Dios. Por eso es que la gente fracasa. Fracasamos en relaciones, fracasamos en muchas cosas que hacemos, porque las cosas que hacemos, muchas de ellas, no tienen la dirección de Dios. Dios no respalda. Dios no respalda. Dios no se hace responsable de decisiones que nosotros tomemos que no vengan de Él. Entonces, muchas veces queremos responsabilizar a alguien de nuestras malas decisiones, pero Dios no responde por lo que Él no dijo. Dios responde por lo que Él revela. Dios responde por la dirección que Él da. Dios responde por la voluntad que Él revela a través de su sagrada escritura. Pero Dios no responde por que usted se apresuró y corrió a hacer algo que Dios no le ha revelado a usted. Y por eso es que hay tanta gente tropezando. Por eso es que hay tanta gente en locura. Por eso es que hay tanta gente atrapada en laberintos. Por eso es que hay tanta gente atrapada en relaciones que son una tragedia. Por eso es que hay tanta gente en locura y en demencia. Porque la gente no consulta a Dios. Porque la gente no consulta a Dios. Dios es personal. Dios es personal. Quiere decir que necesitamos un alto grado de sensibilidad a Dios para que nosotros podamos ser dirigidos aún en las cosas cotidianas, aún en los detalles, aún en los proyectos. Nosotros necesitamos la bendita dirección del Eterno para todas las cosas. Necesitamos la bendita dirección de Dios para que el respaldo de Dios nos acompañe en todo lo que nosotros vayamos a llevar a cabo. Porque Dios bendice, mi amado, usted sabe que Dios bendice la dirección que Él da. Dios bendice la dirección que Él da. Dios bendice su designio en nuestras vidas. El Dios que entrega la revelación es el Dios que abre la puerta para que la provisión nos alcance. El Dios que entregó el diseño es el Dios que suple. El apóstol Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si Dios es personal, Él puede guiarnos a toda verdad, como dijo el Señor Jesús, que no nos dejaría huérfanos, que enviaría a otro consolador, y que ese consolador nos guiaría a la verdad, nos guiaría a toda verdad. Entonces, deje de pedir cosas
porque mucho de lo que se pide no es la voluntad de Dios para nosotros. Porque Dios no piensa ni actúa como hombre, señores. Dios no piensa como yo pienso. Dios no actúa como como yo actúo. Dios no es hombre, señores. Dios no es carne. Dios no actúa como generalmente actuamos nosotros. Dios actúa conforme a un diseño. Por eso dice que Jehová el Señor no hará nada sin que antes Él lo revele. Dios, todo lo que ha hecho, antes de hacerlo, ha tenido... Mi hermano, Dios actúa y opera en base a un diseño. Por eso la respuesta muchas veces no viene. La respuesta muchas veces no viene porque no tenemos un corazón para entender. Porque la respuesta del cielo siempre vendrá en forma de revelación. La respuesta de Dios siempre vendrá en forma de revelación. Quiere decir que Dios no le entregará a usted o a mí algo que no entendemos. Por eso debemos orar con entendimiento. Debemos ser específicos en lo que estamos orando. Debemos comprobar si lo que estamos orando, debemos comprobar si nuestra oración es idónea al pensamiento de Dios. Necesitamos pasar nuestra oración por el filtro de lo que Dios ha hablado acerca de nosotros. Porque a veces estamos orando algo que no engrana, que no se acopla, que no tiene nada que ver con lo que Dios un día habló acerca de nosotros. Entonces no pida cosas. No pida cosas. Pida dirección divina. No pida cosas. Pídale a Dios un corazón entendido. No pida cosas. Saque las cosas de su lista de oración y comience a orar para que Dios pueda guiarle, para que Dios pueda dirigirle. Alabado sea Dios para siempre. Ahora más que nunca necesitamos la dirección divina. Él puede guiarnos a lo que Él desea. La Biblia dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, mucho de lo que se pide, muchas de las cosas por las cuales estamos orando, nada tienen que ver con los deseos del corazón del Padre. Y por eso es que Dios no responde, por eso es que no hay respuesta, por eso es que no hay intervención divina. Por eso es que usted ve que no hay una incidencia, que Dios no influye en eso por lo cual estamos orando, porque quizás eso que usted está pidiendo está dentro de la lista suya, pero no está dentro de la lista del Dios del cielo. Necesitamos la dirección divina para que podamos ser respondidos, para que podamos ser respondidos. Necesitamos la dirección divina. Lo voy a repetir, necesitamos la dirección divina. Necesitamos la dirección divina. Necesitamos ser sensibles a la dirección que Dios nos está entregando. El asunto es que la voluntad del Eterno no se parece a la de nosotros. Hemos caído, o mucha gente ha caído en una terquedad. Mucha gente le ha abierto la puerta a la terquedad. Estamos como el rey Saúl, bajo una terquedad del infierno. Gente que está operando bajo un espíritu de terquedad. Y la Biblia dice, Dios cataloga la terquedad como... Dice que
que como ídolos e idolatría es la obstinación. Entonces la terquedad Dios la coloca en el mismo peldaño de la adivinación. Hay gente que tienen una lidia con Dios. Hay gente que están peleando con Dios. Porque lo que ellos están pidiendo, hermano, Dios no responderá a algo que le va a dañar a usted. Dios no le va a entregar a algo que lo va a hacer descarriar a usted de su presencia. Bendiciones al ministro Jaime Daniel. Mi hermano, un gran abrazo, saludos para la familia. Entonces necesitamos la dirección divina. Necesitamos la dirección divina. Necesitamos la dirección divina. Yo necesito que usted coloque ahí, necesitamos la dirección divina. Necesitamos la dirección divina. Necesitamos la dirección divina, señores. Necesitamos la dirección del Espíritu de Dios. El que nos guía a toda verdad. El que nos dirige en nuestras decisiones. El que nos guía, el que nos dirige. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía. Bendigo a la pastora Dayana que está por allí, al pastor Wilfredo, toda la gente que se ha quedado allí detenida, que yo sé que Dios les está hablando, porque necesitamos la dirección. Necesitamos la dirección divina. Lo voy a repetir para la gente que está llegando. No pida cosas, pida dirección. Pida dirección. Cuando las oraciones y las ofrendas de Cornelio fueron recordadas delante de Dios, fíjate que la respuesta de Dios para Cornelio, las oraciones de Cornelio que fueron recordadas delante de Dios, la respuesta vino en forma de revelación. Cornelio no necesitaba cosas. Cornelio necesitaba la dirección divina. Cornelio no necesitaba cosas. Cornelio necesitaba la dirección de Dios. La respuesta vino, escuche que es interesante, porque la respuesta vino, y la respuesta vino porque Cornelio estaba en una posición para entender. El asunto es que hay mucha gente que no están en una posición para recibir la respuesta. Necesitamos un corazón que entienda, porque no podemos obedecer lo que no entendemos. Usted no puede recibir algo que usted no va a entender. Usted no puede recibir algo. Mi hermano, necesitamos entender. El Espíritu Santo, dice el apóstol Juan, que la unción que está en nosotros, la unción que permanece en nosotros, ella nos enseña todas las cosas. Ella, la unción, es personal. La unción es personal. La unción nos recuerda lo que Jesús nos dijo. El Espíritu Santo es tan humilde que no da testimonio de sí mismo. El Espíritu Santo da testimonio de lo que Jesús dijo. El Espíritu es personal. Entonces, muchas veces la respuesta viene, pero no entendemos la respuesta, porque no estamos en posición, porque hay algo que necesita Dios hacer con mucha gente, y es que hay muchos corazones que necesitan ser circuncidados por Dios. Hay corazones que necesitan que Dios les pase el cuchillo. Hay corazones que necesitan que Dios les corte las partes que están endurecidas, porque hay corazones endurecidos, hay corazones en terquedad, hay gente que quieren entrar en cosas, en relaciones de las cuales Dios nunca les ha hablado. Después quieren decir: pastor, oré por mí porque tomé esta decisión y no me está yendo bien. Pero Dios
no estará en posición, porque cuando metemos la pata, entonces queremos exigirle a Dios que acomode algo. Pero Dios no tiene la culpa de que usted esté, mi estimado hermano, tomando decisiones que no son las decisiones de Dios para su vida. Por eso es que hay gente que después de tanto tiempo de orar, ellos perciben que nada ha cambiado. Ellos siguen estando en el mismo lugar. Ellos siguen estando aferrados a cosas. Ellos siguen estando en el laberinto, sin dirección, sin rumbo, sin expectativa, porque ellos no tienen la dirección divina. Ellos no tienen la dirección. Dice Hechos capítulo 10 que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. La respuesta le vino en forma de revelación. Era una dirección, porque Cornelio no necesitaba cosas. Cornelio necesitaba la dirección. Saque de la lista de oración las cosas y espere que la dirección divina venga a su vida. Porque escuche que es tremendo. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir al que tiene por sobrenombre Pedro. Y Cornelio, fíjese que Dios es tan poderoso que Cornelio no conocía a Pedro. La respuesta vino en forma de revelación. Porque Dios entiende mejor que usted cuáles son las relaciones que a usted le convienen. Dios entiende mejor que usted cuáles son las necesidades prioritarias y básicas que hay en la vida suya. Porque Dios conoce nuestras necesidades. Aunque usted considere que Dios no está preocupado por nuestras necesidades, yo quiero decirle que Dios está interesado en responder a sus necesidades. Pero usted no necesita cosas. Usted tiene muchas cosas que le están estorbando. Usted tiene muchas cosas que le están sirviendo de tropiezo. Por eso, saque de su lista de oración las cosas y espere que la dirección divina venga a su vida. Usted no necesita más cosas. Usted necesita la dirección. Usted necesita la dirección. Entonces, la respuesta divina para los entendidos siempre vendrá en forma de revelación. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir al que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Las oraciones de Cornelio fueron recordadas, pero la respuesta vino en forma de revelación. La respuesta vino en forma de revelación. La respuesta de Dios para Cornelio fue una dirección. Cornelio necesitaba conocer a Jesús. Cornelio necesitaba oír el evangelio de la gracia. Y dice la Sagrada Escritura, porque Dios entiende cuáles son nuestras necesidades, y cuando somos capaces de entender la respuesta de Dios, entonces Dios nos conectará con la fuente que va a suplir y que va a cubrir la necesidad que hay en nuestras vidas. Dios lo conectó con la fuente. Dios le dio la dirección. Dios le dio la dirección.
Dios le dio la dirección. La respuesta vino en forma de revelación. Usted necesita dejar de orar por cosas. Diga, Señor, necesito tu dirección. Necesito tu dirección. Por eso hay un salmo que dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino. Escúchese bien, porque dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino por el cual tú debes andar. Sobre ti yo fijaré mis ojos. Pero la gente, aunque está orando, la gente sigue sin dirección. Mi hermano, porque entendamos esto. Y sobre este fundamento establezcamos nuestra vida de oración. Dios no piensa ni actúa como hombre. Quizás usted considere que todo está fuera de control para usted, pero Dios sigue estando sentado en su trono. No hay nada que sorprenda a Dios. No hay nada que altere a Dios. Dios no es carne, Dios no es hombre. Dios es espíritu. Dios no actúa ni piensa como usted. Alabado sea Dios para siempre. Y por eso, si hay algo, voy a abrir ya las ventanillas para que los que están allí podamos subir. Si hay algo que necesitamos como pueblo de Dios, es un corazón que entienda a Dios. Un corazón entendido. Necesitamos un corazón sensible a la dirección divina. Necesitamos un corazón entendido, como dijo Salomón. Salomón sacó de su lista la riqueza, la fama, la vida de sus enemigos y dijo, Señor, dame un corazón entendido, dame sabiduría, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Salomón no pidió riquezas, Salomón no pidió cosas, Salomón no necesitaba cosas, Salomón necesitaba la dirección y la revelación divina. Saque de su vida de oración las cosas. Las cosas vendrán cuando usted usted las va a recibir cuando usted aprenda a ser dirigido por Dios. Al profeta Elías, luego de anunciar juicio, la voz que le hablaba le dijo, vete de aquí y escóndete en el arroyo de Querí, porque en Querí el Señor dijo, ya he dado la orden a los cuervos para que se encargue de tus necesidades. Entonces, necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos la dirección divina. Por eso oro para que sus oídos sean abiertos, que sus oídos sean oídos espirituales. Por eso oro para que su visión sea abierta y su visión sea visión espiritual. Por eso oramos para que usted sea capaz de percibir la dirección que Dios le está dando. Necesita la dirección divina. Necesita la dirección divina. Usted debería de escribir allí, yo necesito la dirección divina. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Muchas veces desconocemos cuáles son las intenciones divinas. Muchas veces desconocemos
cuál es el designio de Dios para nuestras vidas. Muchas veces desconocemos y necesitamos un corazón entendido, un corazón que entienda, no solamente un corazón que obedezca. Necesitamos en nosotros la facultad de entender lo que Dios nos está hablando. Necesitamos la dirección divina. Lo voy a repetir, deje de orar por cosas y pida la dirección divina. Que hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es un lenguaje. Y nosotros necesitamos estar en la plataforma. Mi hermano, hay gente que no está en posición de recibir, porque lo que van a recibir lo va a hacer que se pierda. Hay gente perdida porque recibieron cosas. Hay gente perdida porque recibieron unciones. Hay gente perdida porque recibieron dones. Hay gente perdida porque recibieron la respuesta y perdieron la cabeza. Hay gente que recibieron grandes bendiciones y se apartaron de Dios. Hay gente que vieron el cumplimiento de algo que Dios les dijo y luego abandonaron la iglesia. Hermano, no podemos recibir lo que no podemos manejar. No podemos recibir lo que no entendemos. Por eso es que hay gente que no está siendo respondida. Deje de orar por cosas, deje de orar por oro, deje de orar por plata, deje de orar por casa, deje de orar por cosas materiales. Usted necesita la dirección divina. La Biblia dice que cuando el arroyo se secó, la voz que guiaba al profeta le dijo: levántate y vete a Sarepta de Sidón. He dado orden a una viuda a que te sustente, porque antes que usted llegue, ya la respuesta llegó primero. El asunto es que usted no nota, usted no percibe la dirección que Dios le está dando. ¿Por qué? Porque Dios necesita tomar el cuchillo y circuncidar el corazón. Dios necesita cortar de nuestro corazón las partes que están endurecidas para que podamos tener un corazón que entiende. Un corazón que entiende. Dios quiere a un pueblo que entiende, que le entiende. Dios quiere a un pueblo entendido. Dios le dio dirección a Cornelio. Cornelio le habló de un Pedro. Escuche que es tremendo, porque Dios le habló a Cornelio de un Pedro al cual Cornelio nunca había visto. Le dio la dirección de la casa donde estaba hospedado Pedro, porque la respuesta, no sé si me estaré entendiendo, no sé si me escucha, la respuesta de Dios siempre vendrá en forma de revelación. La respuesta de Dios siempre vendrá en forma de revelación. La Biblia dice que en una oportunidad Pablo iba a ir a predicar a unas regiones, pero la Biblia dice que el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu le dijo: no vayas. El Espíritu le dijo: no vayas, porque el Espíritu es personal. El Espíritu Santo es personal. Él habla, Él dirige, Él planifica, Él orquesta, Él prepara, Él planifica, porque Dios no es un Dios de accidentes ni de casualidades. Dios tiene un master plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene un destino. Hay algo que ya Dios ha preparado. Cuando el salmista dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ya Él ha preparado la mesa, pero usted necesita dejarse dirigir por Dios. Usted necesita la guía. Por eso, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Intercede conforme a la voluntad de Dios. Hay muchos deseos en nosotros que no son los deseos de Dios. Y por eso es que no hay respuesta. Porque Dios no responde. Dios no responde a lo que no es la voluntad de Él. Dios no responde a lo que no es la voluntad de Él. Lo voy a repetir. Dios no responde a lo que no es la voluntad de Él. Queremos que Dios atienda a nuestros deseos, pero usted no está en posición de demandar. Aquí el que demanda y el que coloca la demanda se llama Dios. Y nosotros, si estamos sensibles, si tenemos un corazón que entiende, si tenemos un corazón obediente, entonces nosotros caminaremos en sentido a la demanda que Él está colocando en nosotros. Por eso es que hubieron tantos grandes ministerios aquí en Petare, en Caracas, que se apagaron. Hombres a los cuales Dios les entregó una gran unción, grandes dones, grandes ministerios, pero comenzaron a tomar decisiones que al final de la jornada terminaron influyendo en ellos, y ahora esos hombres que un día operaron bajo grandes unciones y bajo grandes dones, ¿dónde está esa gente? Por eso, antes de subir a los demás hermanos, voy a repetir, voy a insistir con esto. No pida cosas, pida la dirección de Dios. Si usted se va a casar, usted necesita la dirección de Dios. Si usted va a entrar en una relación, usted necesita la dirección de Dios. Si usted piensa salir de un lugar e irse a otro lugar, usted necesita la dirección de Dios. Si usted va a hacer negocios, si usted va a emprender, usted necesita la dirección de Dios. Si usted se va a asociar en alguna dimensión con una que otra persona, usted necesita la dirección de Dios. Por eso es que mucho de lo que la gente está viviendo es la consecuencia. Hay gente que está llorando, pero es debido a sus malas decisiones. Hay gente que está en una posición de estancamiento, es debido a sus malas decisiones. Hay gente que están en un laberinto, están enredados hasta el cuello, es porque no han permitido que Dios les dirija en los asuntos, porque Dios te dirige todos los días. Él está para dirigirte a diario. Entonces, deje de pedir tonterías y busquemos la dirección de Dios. Cuando nosotros estemos dispuestos a caminar en la dirección de Dios, Dios va a colocar en nuestra vida gente que nos va a bendecir. Dios va a colocar en nuestra vida gente idónea, Dios va a colocar en nuestra vida gente correcta, Dios va a colocar en nuestra vida agentes de bendición, Dios va a colocar en nuestra vida al que va a invertir, Dios va a colocar en nuestra vida gente que va a bendecir nuestro proyecto, Dios va a colocar en nuestra vida a gente correcta, a gente idónea, a gente que nos van a impulsar. Entonces muchas veces estamos en lugares o en relaciones que no son la voluntad de Dios. Entonces estamos esperando que Dios nos responda, pero no estamos dispuestos a obedecer. Por eso, si usted está pidiendo oración,
usted tiene que estar consciente de que usted necesita entrar en obediencia, porque la gente quiere el respaldo de Dios, pero ellos no están dispuestos a ceder su obediencia a Él en un compromiso real. La gente pide oración y la gente recibe el milagro, pero lo pierden. ¿Sabes por qué lo pierden? Porque la gente, después de recibir el milagro, regresan a las prácticas antiguas de desobediencia y de terquedad a Dios. La terquedad es un pecado que destruye, como ídolos e idolatría es la obstinación, dice la palabra del Señor. Y hay gente que está en un sentido de obstinación. Hay gente que no quieren cambiar de rumbo y ellos están pidiendo oración o están orando porque ellos creen que Dios va a bendecir algo que no es la voluntad de Él. Pero Dios nunca, tú nunca podrás estar bendecido de parte del Eterno en algo que no es la voluntad de Dios para tu vida. Queremos que Dios bendiga nuestros planes, pero son nuestros planes. Queremos que Dios bendiga nuestros proyectos, pero son nuestros proyectos. Queremos que Dios nos bendiga en lo que hacemos, pero es lo que nosotros queremos hacer. Nada tiene que ver mucho de lo que estamos haciendo con la voluntad de Dios. Y por eso es que necesitamos este tiempo, porque Dios va a comenzar a cortar entonces. Dios va a comenzar a cortar. Y usted entonces se verá en una posición estrecha. Usted entonces entrará y se verá contra la espada y la pared, porque Dios quiere guiarte. Dios quiere guiarnos a lo que Él desea. Por eso oraba por la gente que estoy pastoreando y le decía: Señor, dale dirección a esta gente que está conmigo. Dale dirección a esta gente. Dale dirección. Que ellos sean guiados, que ellos sean dirigidos por ti. Entonces, bueno, feliz noche, los bendigo a todos. El hermano Julio está arriba. Hermano Julio, bendiciones, mi hermano. Bien, pastor, bendiciones. Buenas noches para todos mis hermanos. Estamos en victoria, amén. Hoy hemos estado trabajando aquí en la casa, pastor, arreglando las cosas para recibirlos bien aquí, amén. Para recibir el Espíritu Santo del Señor bien. Estamos ordenando el patio, la casa. Nos ocupamos hoy de eso, para la gloria del Señor, amén. Y bueno, ¿No trabajaste hoy, mi le hermano? damos gracias a Dios por esa palabra. No, hoy no salí a trabajar, pastor. Hoy me quedé en la casa, arreglando la casa, el patio, cortando el monte, tapando unas cosas afuera, la pared, todas esas cosas. Trabajando aquí en la casa, para la gloria de Dios. Trabajando con mi mamá. Saludos. Amén. Bueno, Buenas no sé noches, si pastor. escuchaste ¿Cómo se parte. encuentra? Amén, mi hermana. Feliz noche. ¿Cómo está usted? Amén, hermano. Amén. Amén, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Cómo estás? se siente? ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias a Sábado- Dios, estoy bien, pastor. El sábado nos vemos, Dios mediante. Amén, amén. Mira, Julio, no sé si lograste escuchar parte de lo que he estado Y compartiendo. bueno, sí, escuché poderosa palabra. Estamos escuchando aquí Amén. porque sí tuvimos chance de escuchar. Ok, mira, Julio, antes Y que es des tu, poderosa palabra. antes que des tu participación allí, mi hermano, toma el momento para que ores por un joven que se llama Alexander Dávalo, que están pidiendo oración aquí.
para aprovecharte que estás allí, para que tú ores y luego nos das la palabra. Dice que tiene epilepsia. Yo Amén, sé que Dios pastor.